Muchos sobrevivientes se demoran décadas en hablar y la mayoría lo hacen inspirados por el testimonio de otros, como Paola y Ricardo, dos víctimas de abuso sexual que al cumplir 20 años de matrimonio lograron reescribir sus historias para acabar con el estigma que considera a las víctimas débiles, avergonzadas, en silencio y sin poder, y a través de un liderazgo valiente y estratégico empoderaron a otros para convertirse en supervivientes. En el 2016 lanzaron la campaña No Más, que alcanzó 12.7 millones de ecuatorianos y gracias a alianzas con líderes de opinión, organizaciones sociales y medios de comunicación, acabaron con el silencio y destaparon miles de abusos sexuales sepultados en el sistema educativo, generando tanta presión social que las autoridades debieron reconocer el alcance del problema y se incluyó la no prescripción de los delitos sexuales contra la infancia en la Constitución. Ellos no se han detenido. Han desarrollado grupos de apoyo y más de 32 programas educativos gratuitos en alianza con UNICEF y el municipio de Guayaquil, beneficiando a 4.8 millones de niñas y niños de 16.000 escuelas públicas y entrenando a 500.000 adultos claves gracias a sus alianzas mundiales. Programas dotados con innovadoras herramientas audiovisuales con más de 22 millones de descargas a nivel mundial. Tú puedes ser tu propio superhéroe. Destacándose los webinars gratuitos con 6.000 participantes de 12 países, transformando así los estigmas, el miedo y la vergüenza en herramientas de cambio para el mundo. El haber marcado hitos a favor de la niñez permitió que sus fundadores recibieran la medalla de UNICEF, Campeones por la Infancia, y son los primeros ecuatorianos en recibir el máximo premio de las Naciones Unidas a los Objetivos de Desarrollo en 350 países. Ahora los ecuatorianos y los latinoamericanos somos capaces de cambiar el mundo. Congratulations! Our judges were deeply impressed and commended this award-worthy initiative for being the very definition of a mobilization campaign. Este 2023, su directora ejecutiva, Paola Andrade, fue nombrada jueza para la campaña de acción de las Naciones Unidas y fue parte de las 28 personalidades más influyentes en viajar a Roma, a representar a todo un continente. Con la metodología transformadora premiada por la ONU, crearon la primera Academia de Supervivientes, informada en trauma, que brinda recursos psicosociales, grupos de apoyo y acompañamiento a víctimas de violencia de género. Academia que cuenta con mentoras de la talla de Isabel Allende. Este 2024 han graduado a las primeras 468 mujeres de escasos recursos de los barrios más impactados por la violencia e inseguridad, inmigrantes en 5 países. Y hoy están llevando la Academia de Supervivientes a cada rincón del planeta para transformar a cada víctima en una superhumana. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien, no, Ricardo? Sí, ¿no? Ok. Si tienen cualquier pregunta, la pueden ir haciendo, que el equipo me va pasando las preguntas y podemos continuar. Ok, empezamos el módulo número 2. El módulo número 2 se llama Minimizando Riesgos. Es interesante. Vamos a hacer una dinámica el día de hoy. Antes me gusta mucho mirar a los ojos cuando hago estas dinámicas. Imagínense ustedes que ustedes podemos regresar a diciembre del 2019 cuando empezábamos a escuchar que había todo este tema del murciélago en China y que la pandemia, etcétera, etcétera, y se veía tan lejos, ¿no? Se veía tan inalcanzable, ¿no? Imagínense que a ustedes le darían la opción de poder informarles la verdad, que la sabríamos después de meses, de que era mortal, de que iban a morir millones de personas, pero te digo toda la realidad sobre esta pandemia, pero además tengo la vacuna lista para ponértela. Cualquier persona hubiera podido sentir calma. Un poco lo que voy a hacer el día de hoy con un tema que resulta muy inquietante y muy doloroso es, voy a invertir el orden. Les voy primero a dar toda la información de cómo ustedes pueden vencer a los agresores sexuales, los pederastas.
porque la gente confunde el nombre pedófilo con pederasta, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Primero, les voy a decir que ustedes pueden proteger a sus hijos no importa lo que sea, porque usualmente cuando yo he dado esta capacitación a miles de personas, yo empezaba y entonces explicaba absolutamente todo, y para cuando terminaba las personas quería acabar con la humanidad, había perdido la fe y quería llevarse a los hijos y encerrarse en una cueva donde nadie se acerque. Pero por eso voy a empezar con las buenas noticias, es decir, vamos a ponernos diferentes lentes y vamos a ponernos los lentes positivos al comienzo, para que ustedes no se agobien, ¿ok? Empezamos. Entonces, primero, vamos con la buena noticia. Esta, que los adultos no siempre son confiables, no es la buena noticia, porque ustedes están en este curso porque es un curso para prevenir el abuso sexual. Es la de abajo la buena noticia, que dice que el 93% de los adultos no son abusadores sexuales. Es muy buena noticia, porque eso quiere decir que los abusadores son una minoría. El problema es que la gran mayoría, como lo vimos la semana pasada en la clase, muchas cosas que tengan dudas las pueden regresar a la primera semana, la gran mayoría está en silencio, ya saben, por los tabúes, porque los educaron sin ninguna información, porque el tema les incomoda, porque les parece imposible de vencerlo, o porque simplemente les duele y se paralizan. Entonces, sabemos que la mayoría de las personas son buenas. Ahora, sabemos que esta mayoría de personas buenas están en silencio. Realmente lo que buscamos con este curso es que tú te conviertas en un agente de cambio social. ¿Para qué? Estos niños, niñas y adolescentes que te rodean a lo que aman o de acuerdo a tu profesión. Tenemos aquí periodistas, tenemos docentes, tenemos personas que tienen centros infantiles y tenemos madres y padres, para que tú puedas hacer tu trabajo de una mejor manera para brindar protección. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sabemos que el 93% de las personas son buenas? Para eso tendríamos que saber que el 7% son agresores. A la derecha ven una de mis películas favoritas, creo que van a estar entre las 5 más importantes en la historia. Mi esposo y yo somos cinéfilos, mi familia es cinéfila. De hecho, yo termino este curso, hoy es el cumpleaños de mi hija María Paz, y yo me voy al cine, porque lo que mis hijos, tan cinéfilos como su papá, van a pedir siempre es ir al cine. Así que mi hija cumple 24 años y tiene un cerebro de una niña de 4 años, vamos a ver Coraline. Contra mi voluntad. Ella dice que le parece fantástico poder llevarme a un lugar contra mi voluntad. Qué linda es. Me encanta esa muchacha empoderada que he criado yo. Pero bueno, en todo caso, película favorita que salió el mismo año que salió la campaña. A la izquierda tenemos al verdadero reportero. Este es el caso del Boston Globe, que hicieron la primera investigación que puede darnos estadísticas sobre el abuso sexual. Ni siquiera psiquiatras y psicólogos la han dado periodistas. El Boston Globe hace una investigación sobre el abuso sexual en la iglesia y destapa este señor que está ahí, que es el investigador principal, que se llama Mike Resendes, que está junto al actor que lo interpreta, y a quienes tuvimos la maravilla. Yo aquí estoy luciendo en uno de los momentos más lindos de nuestra vida, que fue que Mike Resendes nos reciba a Ricardo y a mí por el impacto de nuestra campaña y porque fue un asesor para sacar también los abusos dentro de la Iglesia Católica en Ecuador, y nos acompañó. Pero más allá de ponerles la foto, déjenme contarles qué hizo este equipo. El Boston Globe tenía un periódico de investigación que se llamaba Spotlight, súper famoso porque agarraba los casos más truculentos, por decirlo, más completos, ¿no? Este equipo logró encontrar uno de los cientos de libros que me he leído, que se llama The Scope of Sexual Abuse in Catholic Church and Diaconate, 168 hojas, donde la misma Iglesia Católica había hecho una investigación porque le salía demasiado caro el pago de abogados. Y básicamente esta investigación, la misma Iglesia Católica dice, el 6% de los sacerdotes son pederastas. Ya vamos a ver la diferencia entre pedófilo y pederasta. Y fue tal el boom que realmente lo que probó es cómo las instituciones, empezando por la Iglesia Católica, pero las instituciones, la familia pone siempre al abusador por encima de la víctima, porque es tu papá, es tu abuelo, ¿qué van a decir nosotros? Ya lo hemos visto en el sistema educativo, pero pasa siempre así.
y un poco es por el desconocimiento y el silencio. Por eso es que quienes somos supervivientes damos voz al tema. Ahora, luego del boom y cómo generó una visibilidad del tema y empezó a cambiar comportamientos a nivel mundial, ellos hicieron una segunda investigación que se conoce poco, pero donde estudiaron las universidades más caras y más prestigiosas del mundo para detectar que, ojo, un 8% de las personas con poder dentro de estas universidades estaban abusando de los alumnos y alumnas. Interesante. Entonces, cuando afirmamos que un 7% de los humanos son pederastas, lo hacemos en base a estas dos investigaciones que tenemos gracias a este equipo de periodistas, ¿ok? Lo cual nos da una buena noticia. Es una muy buena noticia saber que somos mayoría quienes no podemos ni siquiera concebir que se le haga algo así a un bebé, a una niña, a un niño o a un adolescente. Ok, entonces la primera cosa que vamos a hacer es ponernos desde el lado de la crianza protectora, ¿no? Se refiere a un proceso mediante el cual usted se educa, cuida y guía a un niño o niña, yo diría desde antes de su nacimiento hasta la adultez. Entonces, vamos a ponernos primero los lentes de un paciente. Yo he empezado diciéndole, por favor, no se asuste, más que nada debe saber que la gran mayoría no es agresor sexual. Pero usted todavía está diciendo, eso quiere decir que hay un 7% en el mall, un 7% en la familia, un 7% en la ciudad, un 7% en las escuelas. Ok, sí, pero ¿qué tal si yo le digo noticias buenas de que usted va a poder evitar que ese 7% se acerque a su hijo? Son medidas fundamentales desde el lado de minimizar riesgos. Recuerden que en la primera clase hablamos de cómo la crianza no violenta es el primer paso. Estamos en el segundo paso. El segundo paso es cómo minimizo riesgos. ¿Cómo hago de mi casa un lugar seguro? ¿Cómo reconozco las agresiones sexuales? ¿Cómo los alejo de mis hijos? Bla, 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 bla. Ok, aquí tenemos, si yo podría decir en cuanto a minimizar minimizar riesgos, puntos vitales son estos. Primero, lo más importante, y esto no solamente tiene que ver con universidades, escuelas, colegios, centros, sino desde su casa. No puede ocurrírsele a ningún adulto que tiene que poner a otro adulto, ojo, y aquí es importante, o a otro niño, niña o adolescente, porque el 56% de los abusos lo cometen otros niños, niñas y adolescentes, ya sea porque son abusadores sexuales reactivos, es decir, han sido abusados y están reproduciendo comportamientos, o ya sea porque, como se llama en Estados Unidos, en uno de los pocos centros que estudia esto, son niños, niñas, adolescentes con comportamientos sexuales inapropiados. Pero esto es importante entender. Entonces, la primera cosa que es importante entender es saber quién se rodea de nuestro hijo o hija. Nosotros podemos tener control de los adultos. Entonces, como podemos tener solamente control de los adultos, lo más importante es pedir referencias y verificar las referencias. Esto es importante. Es fundamental. Vamos a profundizar más adelante en esto, pero esta es la primera cosa. Especialmente una entidad educativa no debería contratar a nadie sin poder tener claramente no solamente una idea de lo que ha hecho esta persona antes, sino de cómo se comportaba, cómo sigue las reglas, por qué salió de la organización. Y debe tener al mínimo 5 personas que garanticen a alguien que vamos a poner cerca de un niño, niña, adolescente. ¿Y por qué dice ahí llame a verificar? Porque una de las cosas más importantes de poder pedir referencias o ver que la persona no tiene ningún delito o poder ver esto es que la mayoría de los abusos no se denuncian. Entonces es importantísimo, y esto en los cursos que hemos dado de instituciones seguras, llamar y saber qué es lo que nos dicen. Y ojo, cuando no hay una razón por la que estas personas han salido, esa es una razón para no contratarla. Porque cuando hay un silencio, no se habla de esto, debemos saber que es una razón sospechosa.
La segunda, y esta es para mí una de las más importantes, el 86% de los abusos pueden evitarse con la regla de 3. Quiere decir que donde hay una relación de tu hijo o hija con otro adulto, o tu hijo o hija, o alumno o paciente con otro niño, siempre tiene que haber un tercero que esté observando. Si necesita poner cámaras, ponga cámaras. Si necesita pedir a un miembro de la familia que acompañe, haga que venga un miembro de la familia. Pero esto es importantísimo. Como lo dijimos en veces anteriores, ustedes no tienen idea, algo que nos hace a nosotros conocer a profundidad el tema, no es solamente haber sido víctima, no es solamente habernos especializado presencialmente en los centros más importantes, pero es haber desarrollado más de 250 grupos de apoyo, laboratorios humanos donde estas cosas se repiten. Y la mayoría de los abusos se dan en reuniones familiares, en cumpleaños, en navidades, donde los adultos están tomando en un lado y los chicos están sin supervisión en otro. Los momentos más felices de una familia pueden convertirse en los momentos más horrorosos para una persona, porque estos adultos no tienen esta regla de decir, ¿dónde están los niños? ¿Quién los está cuidando? A ver, aquí estamos tantos adultos, yo me voy a parar cada 10 minutos a mirarlo. Y también aquí esta regla también es muy importante. Para mí yo creo que hablar de un caso fundamental, que es lo que pasó con, ¿cómo se llamaba este médico, Ricardo? Este médico físico-culturista, Nazar, ¿no? Nazar, que era el médico el Comité Olímpico de los Estados Unidos. Sí, Nazar. De hecho, era el médico de Simone Biles, que es la chica que acaba de ganar otra vez medallas, ¿no? Sí. Y una de las cosas más increíbles de él, más allá de que abusó de cientos de chicas, con su mamá al lado, porque ¿dónde estaba la mamá? La mamá tenía a la niña y estaba en el teléfono mientras él introducía, él que era un traumatólogo, un fisioterapeuta, la introducía a las niñas con la mamá al lado. Pero eso no es lo que me trae aquí, sino que una de las padres de estas chicas se suicidó. ¿Saben por qué? Porque era uno de los mejores amigos de Nazar, y cuando ella testificó en el juicio, ella tuvo que decir que desde los 4 años que Nazar iba a visitar a su papá, él la violaba en su cuarto. ¿Qué clase de adulto sin conciencia debe ser que estás en una reunión, otro adulto se para durante 20 minutos y tú jamás piensas dónde está esta persona? Y esto es importantísimo comprender. Esta regla, y por eso doy este ejemplo, que es duro, pero es un ejemplo vital para comprender qué lentes tenemos que ponernos. Otra regla fundamental que es importante, es fundamental, es increíblemente importante, es observar cómo se siente el niño con la persona. Eso es importantísimo. Nosotros tenemos que ser, y venía yo tengo mi hija que está a punto de graduarse de psicóloga, y además ha sido compañera, y desde los 16 años que sacamos, tenía 16 cuando sacamos la campaña, ella hizo la campaña en la escuela, en el Jefferson, y todas sus compañeras, todas, sin falta alguna, confesaron abusos. No es accidente que estudie psicología. Y yo me fui al gabinete con ella, porque hoy día es su cumpleaños, va a pintarnos las uñas, bla, 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 y le estaba diciendo, mira, porque recuerden que este curso es lo mejor de 32 cursos anteriores. Entonces, mira, me lo he armado así, con mucha ilusión, le contaba, ¿no? Y en su momento le decía, ¿sabes por qué? Le decía, ¿por qué crees que cuando tú tenías 3 años, tú te acuerdas, Ricardo, cuando María Paz se sentía, no le gustaba Pilar? Nosotros, por ejemplo, nunca dejamos que las personas que cuidaran a nuestros hijos estuvieran solos con ellos, que nunca los bañen. Y una de las razones por la que María Paz a los 3 años, nos dijo que no le gustaba, porque nosotros teníamos estas conversaciones, le preguntábamos, los observábamos, que no le gustaba Pilar, que era la niñera. Y le preguntamos, miren, a los 3 años, ¿por qué no te gusta? Y la respuesta es tonta. Mira que fue... No era agresiva, no la estaba tocando, no la incomodaba, pero realmente Pilar, y si recordamos nosotros, porque observamos mucho, Pilar se paraba, la miraba jugar y se quedaba ahí. Y María Paz, que es más acelerada, se aburría, ¿no? Entonces, mire, ahí pudimos corregir. Hablamos con Pilar, que de hecho Pilar era una enfermera. Nosotros hacíamos toda una búsqueda de referencias en las personas, ¿no?
Y hablamos con Pilar y le dijimos, mire, Pilar, usted nos encanta, nos gusta mucho, pero mi hija se aburre con usted. ¿Sería posible que usted cambie? Y de hecho, es una de las personas que ha trabajado con nosotros que mis hijos más quieren. Mira cómo puede detectarse. Y María Paz me dice, cuando le contaba yo el curso, ¿no? Y le decía, mira, voy a hacer lo de los lentes para no darles los golpes y de empezarle a narrar todo. Y me dijo, me parece muy bien. Y le dije lo de Pilar. Ah, esa es la razón por la que me preguntas todo el tiempo. Mira, Ricardo, me parece muy chistoso porque de verdad me dijo, sí, esa es la razón por la que me preguntas. Yo pensé solamente que eras metida, ¿no, María Paz? Esa es la manera de criarte, saber todo de ti para detectar el mínimo cambio, observar cómo te sientes con una persona. Y además imagínate haberle dado el poder a una niña de 3 años de decir, no me gusta, no me gusta. ¿Y por qué? Y haber podido corregir algo en su crianza, ¿no? Es muy importante. Y ahora, otra cosa que viene aquí, que se une a la regla anterior, observar, nosotros la observamos aburrida, le pedimos el feedback aún siendo pequeña, porque a veces son muy pequeños los bebés, pero también ahí me gusta mirarles a los ojos cuando les cuento estas anécdotas. Imagínense ustedes que estábamos haciendo una sesión de fotos para el lanzamiento de la campaña y estaba un futbolista recontra famoso melexista, y estábamos haciendo las fotos, y estaba la niñera ahí, mirando por otro lado. Y en su momento, la niñera me pide que estaba tomándose la foto, Ricardo con el futbolista para el lanzamiento, y la niñera me pregunta si yo puedo cargar al bebé que iba al baño. Y yo cargo a la bebé. Cuando la niñera regresó, la bebé no quería regresar con la niñera. Tenías una bebé de, habrá sido 1 año, 1 mes, que aunque no habla, no dice, no me gusta la niñera, me trata mal, no sé, pero su lenguaje corporal. Por eso observar es importante, pero desde el momento que hablan, la retroalimentación es importante. Y la validación de los sentimientos de ese niño son importantes. Entonces quiere decir que tú vienes y le encuentras en la casa y le preguntas, como dice mi hija que pensaba que yo soy chismosa, la de 24 años, desde que son pequeños, ¿cómo te fue hoy día? ¿Y qué tal el profesor? ¿Y es nuevo? ¿Y es casado? ¿Y cuántos niños? Y los alumnos lo quieren. Preguntar, preguntar y escuchar, escuchar. No empiezas preguntando eso, sino lo que les gusta. Y cuando preguntas lo que les gusta, vas a las cosas que quieres saber. Y es tan sistemático que hoy mi hija de 24 años por primera vez se dio cuenta de que era un sistema educativo. Jamás lo percibió ni siquiera como un interrogatorio, porque viene desde el amor y el verdadero interés de saber que nos importa lo que ese niño siente, cómo se siente y cuáles son sus instintos, porque las personas venimos con instintos claros y hay que validarlos. Lo que pasa es que los adultos siempre nos han hecho callar. Nosotros nos criaron, lo vimos en la clase anterior, con la frase, cuando un adulto habla, el niño se calla. Aquí se hace lo que digo yo. Lo que tú pienses no importa. Ves a tu abuela, haz esto. Nos han quitado esa autoridad. Y lo que nosotros hacemos desde Ecuador, dice nomás, y especialmente desde Guardianes, ¿no? Es enseñarlos a observar y hacer lo correcto para proteger. Pero el protegido o la protegida es el protagonista de su trabajo, ¿no? Entonces, vital comprender esto. También es importante pedir el feedback y observar el entorno, porque los adultos, a diferencia de los niños, no le van a decir las cosas a usted. Los adultos tienen, y lo vamos a ver aquí pronto, tienen un cerebro adultocéntrico, donde están acostumbrados a silenciar a los niños y protegerse entre ellos, no de malos, ¿no? Sino normalmente es una cultura, esta cultura como fueron criados. Ahora, luego de decir estas cosas, pida referencias y llame a verificar, jamás los deje a solas con nadie sin supervisión, observe cómo se siente el niño, niña o adolescente con la persona, así sea otro niño, niña o adolescente. Yo puse una historia en Facebook y en Instagram que me parece una historia muy importante, que cuando estábamos con la campaña, una periodista súper también conocida, ex periodista de Coavisa, nos contó cómo ella vio todo lo del caso Burguet Cedeños o llamado caso Galápagos y vio cientos de videos incluso donde bebés desde 3 meses fueron violados. Y mientras eso estaba pasando,
Eso es de pensar que en mi casa no, sus 2 hijos estaban siendo abusados por un adolescente que era un miembro, realmente era el hijo de el primer hijo, el hijo del primer matrimonio de su esposo. Y ella cuando gritaba, al comienzo de la campaña, porque nosotros tuvimos cientos de personas que nos gritaban en todos lados, ella gritaba, me acuerdo, en San Marino, pero yo vi los videos. ¿Por qué no hice nada? Porque no se trata de solamente saber que esto pasa para que tú seas capaz de criar hijos e hijas o alumnos protegidos. Se trata de seguir las reglas. Y esto es importante. Entonces, bajo ningún concepto, si detectas alguna bandera roja en estos pasos, los ignores. Esto es vital. Ahora, el primer gran error. Pedófilo y pederasta. Pedófilo es una persona que siente una atracción sexual. No puede sentir una atracción sexual a una persona de su edad. Vamos por eso. Usualmente es hacia un niño de 13 años o menor. Niño, niña o preadolescente o adolescente, ¿no? Pederasta, la gente se equivoca. Incluso periodistas se equivocan. Pedófilo, hay pedófilos que han sido pedófilos toda la vida y jamás lo han llevado a cabo. Pederasta es el que ha cometido actos de abuso sexual contra niños. Es más, en países como Australia, hablamos mucho de la castración química, ¿no? Y la castración química solo ha sido eficaz en países como Australia, donde pedófilos, es decir, personas que sienten esta atracción y no la quieren llevar a cabo, han decidido ellos mismos castrarse químicamente. Ojo, caso contrario, el pederasta muere pederasta. Hasta un violentador de mujeres, un violentador psicológico puede, con terapia, con ayuda, eliminar estas actitudes violentas. El pederasta muere pederasta. Nosotros, los pederastas, como el papá de Glass, mueren abusando niños a donde los pongan. No lo pueden evitar. Esto es importantísimo comprender. Y también es importante entender, no es un enfermito pobrecito, es una persona súper consciente. Es una persona que, ya lo veremos más adelante, navega en tejidos sociales, sabe cómo comportarse, no se le ocurre hacer esto delante de otra persona. O sea, él sabe cuándo actuar y cuándo no. No es pobrecito, no es víctima, es un delincuente y además es un delito de poder. Y si cuando van a tener algunas preguntas, por favor háganlas, pero yo voy viendo esas barreras mentales que suelen tener y las voy respondiendo. Creo que eso es muy importante, poder ir respondiendo las barreras mentales, porque las personas usualmente se preguntan en casos como estos, ¿cómo podemos, a breves rasgos, ¿no? ¿Cómo podemos reconocer a este pederasta? Y es que tiene toda una serie de comportamientos que lo diferencian realmente de otro. Y usualmente la gente los excusa pensando que, con esta cultura adultocéntrica, pensando más en las cosas que se creen como mitos que son dichas por estos mismos pederastas. Ok. Entonces, y cuando hablamos que es un delito de poder, hablamos de que es una persona que simplemente no puede, perdón, ahí yo me fui el hilo, regreso, es una persona que no se puede excitar con alguien de su edad, tan simple como eso. Y esto es vital entenderlo, ya que ya vimos la parte de que puedes evitarlo, pero es importante comprenderlo. La mayoría no son personas que han sido abusados en su infancia sexualmente. La mayoría son personas que han sido molidos a golpes, que han estado en circunstancias como que su madre sean promiscuas, han sido testigos de violencia. Son personas que se quedaron encapsuladas, como en el caso de Michael Jackson, en el síndrome de Peter Pan. Michael Jackson, si nos damos cuenta, era una persona que tenía unas preferencias únicas. Es decir, él amaba a los niños, casi no lo ves con niñas. Los abusadores tienen preferencias. Lo veía siempre con niños, de 7 a 11 les pagaba la casa, viaje, todo. El niño empezaba a crecer después de los 11 años y él cambiaba de niño. Son clarísimas las preferencias y es un poco la edad
en que estos niños se quedaron. En el caso de Michael Jackson, porque su papá los molía a golpes, no sentía que tenía absolutamente ningún poder contra su padre, la violencia de su padre, el ser famoso, no tenía violencia que sus hermanos tuvieran relaciones sexuales en los hoteles al lado de él. Y esa falta de control la recuperan al tener a alguien sobre el cual pueden tener poder. Sobre otro adulto u otra adulta no pueden tener poder. Por ende, en el caso de los pederastas lo hacen contra niños y adolescentes. Importante comprender. Ok, entonces nos hemos puesto los lentes del protector. Los lentes, perdón, nos pusimos los lentes de la persona paciente, ¿no? Les he explicado que son una minoría, les he dado unas reglas, ahora vamos a entender, ahora yo quiero que se pongan como si ustedes fueran aquellos médicos que tienen que haber creado la vacuna. Para crear una vacuna, falta más que 2 o 3 cosas, como saber los nombres de la enfermedad, ciertas referencias o cómo se combate. Tienes que ir a profundidad a comprender para crear esta vacuna. Entonces nos vamos a poner los lentes de los vacunadores. Y esto es importante porque, como les decía, tenemos una mente adultocéntrica que va a preferir minimizar el relato del niño. Entonces, en este rato voy a ir todo desde la mano científica para entender realmente qué está dentro del cerebro de un pederasta. Ok, la gran mayoría de los abusadores, vamos a llamarlos abusadores, agresores, para no estar con esta palabra pederasta, ¿no? Pero son, contra todo pronóstico, hombres heterosexuales, casados, mayores de 24 años, con hijos. Una de las anécdotas, a mí me gustan mucho las anécdotas porque me sitúan en momentos. Recuerdo estar lanzando Misión Prevención en Guayarte y un periodista de Coavisa me dijo, me puso un micrófono y me dijo, usted aquí luchando contra el abuso sexual y allá están los gays marchando para abusar niños. Era el Día del Orgullo Gay. Y yo lo miré y le dije, la mayoría de los agresores sexuales son heterosexuales, hombres casados con hijos. Y se quedó callado. Ahí viene toda, ¿saben lo que hacen más allá de esta discriminación y estigmatización que hacemos? Lo que hacen es que nosotros no vemos a un hombre heterosexual casado y con hijos como una persona que puede ser una amenaza para nuestros hijos o hijas. Entonces, cuando vamos a ser vacunadores, cuando nosotros vamos a crear, somos los protectores, que ahora vacunadores nos lleva inmediatamente a extorsionar. ¿Cómo ha cambiado la situación del Ecuador? Que yo pienso en vacunadores y no pienso en un médico, sino pienso en un narco, más o menos. No, pero es interesante entender, pero de dónde viene. Pero si uno quiere crear la vacuna, uno tiene que comprender cómo es el virus, cómo actúa el virus, cómo muta. Nosotros nos daban un resumen, pero eso no es lo que los médicos vieron. Entonces empezamos por ahí, viendo lo que la estigmatización y la discriminación nos lleva a pensar que la mayoría de las personas que abusan son homosexuales. Y sí, hay algunos abusadores que son homosexuales, pero no son la mayoría. Estos son la mayoría. Y aquí viene hecho yo pues que amo esto, Ricardo, porque aquí hay 32 programas educativos. Tantos libros que me apasionan a mí, ¿no? Y he puesto 4 palabras que describen, digamos, al virus del pederasta. Estás diciendo Guadalupe quiere hablar, creo. Si puedes ponerla como panelista sería muy bueno, si quieres. Si no, si quieres anotar solamente, habla con ella tú por interno y de ahí me cuentas. No quiero interrumpir esta parte, ¿ya? Pero son súper importantes estas 4 palabras. Cuando la termine, si es que ella quiere hablar, la pongo enseguida. La primera, son cercanos. Son personas además cercanos porque en el 93% son personas a las que la familia o la institución y el niño, niña, adolescente o el bebé conocen, confían y en el mayor de los casos aman o por lo menos quieren. Además, son personas que explotan la posición de poder que tienen.
Un abuelo tiene una posición de poder, un sacerdote tiene una posición de poder, un rector tiene una posición de poder, por poner un ejemplo, ¿no? Y además son cercanos porque son personas sumamente abrazadoras, risueñas, simpáticas, acogedoras. Son personas cercanas. Segunda, son astutos porque además ellos adoran y disfrutan, así como habrán escuchado que los serial killers aman casi más el proceso de buscar una víctima que el de matar o de llegar a destruir a la víctima de acuerdo a sus patologías mentales. En este caso, los abusadores sexuales, los pederastas, disfrutan el proceso de encontrar un niño con necesidades, o lo que llamamos un niño vulnerable, un niño al que le falta algo. Y si vimos en la primera clase que hablamos de que como tú dejar, por ejemplo, un niño al que le falta una mamá que lo haya educado, es un niño al que le falta información. El agresor entra y es vulnerable. Un niño que su mamá lo ha insultado toda la vida, le ha gritado, es un niño que ha vivido violencia psicológica, ¿no? O violencia verbal. Por ende, es un niño que tiene miedo, le falta protección. El agresor entra por ahí. Un niño que ha sido golpeado porque la letra con sangre entra y porque te quiero te pego y porque yo soy tu padre, a mí me pegaron, a ti yo te voy a pegar. Recuerden que lo vimos en el módulo 1. Es un niño que sabe que su cuerpo no vale nada y además se ha desensibilizado del cuerpo, tiene terror a sus padres, es una persona que tiene miedo, el agresor huele este miedo y empieza siendo el protector. Lo mismo, son astutos porque utilizan lo que tú no le das a tus hijos, a tus alumnos, o a tus pacientes, o a los niños, niñas o adolescentes que debes proteger en tu contra. Además son manipuladores, son un agresor no luce como agresor, como en el caso del papá de Glass, o hace poco veía que ha muerto un mendigo en apellido Campanella, que se había cambiado el nombre, siempre se cambian el nombre, y había muerto igual le decían el abuelito de los caramelos. ¿Qué hacía el papá de Glass con una refrigeradora llena de gelatinas, chocolates, tortas para niños? ¿Qué tiene que hacer un adulto con eso? No tiene sentido porque son manipuladores, son simpáticos, agradables, amorosos, amables y socialmente integrados. No son personas como el monstruo innombrable que yo voy a reconocer. Y esta es la parte más importante de todas. Esto para mí es lo más... Mira, son transgresores. Eso salen en los tests que van a ver más adelante, pero lo más importante es, son personas que minimizan o normalizan comportamientos inapropiados como bromas o caricias. Usualmente, para poner un ejemplo, es un tío que empieza a decir, oye, ya se está desarrollando, ya le ha salido senos, totalmente fuera de lugar. Porque además, el 90% de los agresores sexuales van a tantear el terreno. Van a darle una nalgada a la niña delante del papá para ver cómo reacciona. Y usualmente lo que hacen los adultos con esta mente adultocéntrica, que además no han sido criados, es callarse, aunque sientan incomodidad. Y esto es fundamental. Los agresores sexuales usualmente empiezan con una doble cara. Delante tuyo son agradables, simpáticos, o empiezan a hacer estos tanteos, pero además son los que dejan de decir malas palabras o dicen muchas malas palabras y los niños se ríen porque es el tío que dice malas palabras, el profesor que por ahí dice alguna cosa apropiada, sueltan comentarios sexuales, ponen un video, una foto sexual así en un contexto que además hace que el niño se sienta culpable, incómodo, raro, pero si tú no le has advertido nada, ¿qué tiene ese niño para poder defenderse? Le dejan comer lo que tú prohíbes. Es decir, los papás no andan diciéndole a los hijos, hijo, tranquilo, que ya te dejé 500 caramelos, 4 chocolates, 5 negritos, 60 sneakers y 22 huevitos de faldriquera en la refrigeradora. No se te ocurre, porque tú desde que hoy día, que es el cumpleaños de mi hija, yo le he visto comer tanto dulce que cada que se pegaba una mordida a otro dulce, yo sentía que físicamente me dolía el cuerpo, ¿ya?
con esa protección de mamá. Y como le ha salido algo en la cara, la veo embadurnada de crema, me hace feliz, porque la amo. Solamente es un tema de protección, de preocupación. Entonces, que ellos tengan un abuelito, una refrigeradora llena de chocolates, ojo, ojo. Y peor, un abuelito que no es abuelito, es decir, un señor que está en la calle, en el caso del papá de Glass, y no es un tema político que lo pongo, pero es algo muy fácil de detectar, que de repente estaba en otro país, un rector que había abusado, estaba de repente en otro país dando clases de inglés y tenía la refrigeradora, y además todo el mundo le dejaba a los niños, niñas, adolescentes, porque eran profesores de inglés. Entonces, dejan decir malas palabras, dejan comer lo que prohíben, disfrazan las caricias prohibidas de cosquillas, juegos o luchas, y muestran material sexual explícito. Y además algo importante, eso me preguntaron la semana pasada, ¿qué pasa si yo le digo a una persona que se comporte y no lo hace? Bueno, aquí tienes una clara muestra. Persisten en conductas inapropiadas a pesar de que tú les adviertas o los confrontes. No pueden, de la misma manera que no pueden controlar las transgresiones sexuales, los delitos sexuales que cometen. Por ello van a infringir las normas y políticas establecidas para la protección infantil. ¿Hay una pregunta que me quieras leer, Ricardo? ¿O no? ¿No? ¿Estamos bien? Avanzamos. Perfecto. Muy bien. Entonces, hemos quedado muy claro que estos son expertos en detectar a niños, niñas y adolescentes con necesidades no satisfechas. Ojo, no tener información porque tú jamás le hablas del tema, porque no quieres romperle el corazón o porque no tienes el valor de venir a un curso como esto o porque te incomoda, etcétera, etcétera, es no satisfacer la necesidad de protección. Y ellos son expertos en detectar víctimas vulnerables. Lo que hacemos en este curso es convertir a tus hijas, hijos, alumnos, pacientes, niños o niñas y adolescentes que te rodean, y en general a las personas para el resto de la vida, en personas que tengan cero vulnerabilidad. Y obviamente siempre va a haber el riesgo, lo que se llama estar en el momento inapropiado de la forma inapropiada. Y hay una anécdota que para mí es muy buena. Cuando salimos con la campaña, nosotros nos llamaban por nuestro hijo más chiquito, que era muy inquieto, nos llamaban todo el tiempo al colegio, ¿no? Porque Ricardito era una tromba, era muy inquieto, se pasaba riendo, bueno, cuando se graduó de primaria, se acercó la Miss Ivonne y me dijo que más o menos era como haber graduado a un hijo, que ese niño le había quitado el hígado, el páncreas y le había quitado unas 30 libras también de encima de tanto que le hacía correr. Pero una de las cosas que nos dijeron cuando fuimos a decirles que íbamos a salir a decirle a todo el Ecuador que habíamos sido abusados sexualmente por mi padre, 8 personas más, por su hermano y dos personas más, Ricardo, fue, ahora comprendo. Y yo le dije, ¿a qué se refiere? Y resulta que en el curso de mi hijo, estoy hablando, mi hijo tenía 7 años, y en el curso de mi hijo había un niño que, bueno, luego entendimos que vivía violencia intrafamiliar en su casa, ¿no? Pero además era un niño que tenía la costumbre, y Ricardito lo recreaba, de ponerle la mano en el cuello. Estamos hablando de primaria, que era, yo soy un desastre. Sí, pero Ricardo, está silenciado. Digamos que era cuarto grado, quinto grado, ¿no? O sea, Dale, hacer cuarto grado, quinto grado, perfecto. Y él tenía un comportamiento tan violento, les ponía la mano en el cuello aquí atrás y las ponía a las niñas contra la pared y les metía la mano en la falda. Y mi hijo corría a pedir ayuda. Pero además, lo que me llamó la atención de mi Ivonne, que por primera, bueno, decían que mi hijo nunca se iba a quedar, nunca le iba a ir mal en la vida porque era pilísima, pero además decían que era demasiado inquieto, que les iba a matar. Pero esta vez dijo, ahora entiendo por qué cuando este niño, que era un niño problema en el salón, además de Ricardito, ¿por qué Ricardito es el número 1 en salir corriendo a pedir ayuda? Porque así había sido entrenado desde niño. Pero lo más importante era que cuando este niño se paraba en un lugar del salón, ojo, mira, esto me emociona a mí.
mi hijo se ponía en el lugar opuesto. ¿Acaso si yo te diría a ti que te puedo dar la fórmula para que cuando haya peligro tu hijo o tu hija se ponga, no importa si tienen 5, 15, 25 o 55 años en el lugar opuesto al peligro, lo puedes lograr? De esto se trata, de entender a profundidad. Y también otra cosa que les dijimos a nuestros hijos es, si tú tratas mal a alguien en el colegio, yo te voy a castigar. Pero si a ti te botan del colegio, escuchen esto, si a ti te botan del colegio por defender a alguien que es maltratado, yo te voy a premiar. Cuando mis hijos en clase de religión, su profesora dijo, no tengo nada en contra de las religiones, ¿ah? No tengo, yo creo en Dios, no creo en las religiones, pero soy una persona, no estaría aquí sin la ayuda de Dios. Todos los días me levanto y digo gracias a Dios y soy muy espiritual, no soy religiosa, porque las religiones han sistematizado el abuso, pero cuando la profesora de religión les dijo que los homosexuales eran personas enfermas y se burló de un compañero, mi hija vino en secundaria y me dijo, quiero salir de la clase de religión. Y de la misma manera como esa niña me dijo a los 3 años que no le gustaba Pilar, y le escuché, firmé, ni siquiera cuestioné. Entonces, son cómo los preparas en la vida, en qué lugar los pones en la vida frente al peligro y además en qué posición los pones en la vida para que sean útiles para proteger a otras y a otros más vulnerables ante el peligro. Porque donde tú tienes un niño que protege, no solo él va a estar seguro, sino tienes una sociedad que protege. Y eso se trata, la maternidad, la paternidad y de ser adultos protectores. Entonces, tenemos que anticiparnos, tenemos que comunicarnos y tenemos que retroalimentarnos. ¿A qué nos referimos? Eso quiere decir que tú, y lo veremos en el siguiente capítulo, van a tener, les voy a explicar cómo enseñar límites, cómo hablar con ellos, vamos a estudiar uno de los cuentos que Ricardo ya compartiste el cuento, me encantaría que lo puedan ver, lo vamos a compartir ya. El cuento y el videocuento que me gustaría que lo vean para la siguiente clase para que tengan dudas. Nosotros utilizamos el juego porque lo vimos en la clase anterior, como dice la Universidad de Harvard, el juego ayuda a que tus hijos o hijas fijen, o los niños, niñas, adolescentes fijen conocimiento. Pero entonces, anticiparse quiere decir que cuando tú les expliques que la mayoría de las personas que pueden ser peligrosas para ellos nosotros en el cuento que yo escribí, que se llama El día que aprendí a decir no, dice que la persona puede hacerles una broma, hacerles cosquillas, puede decirles que les va a contar, pedirles contar un secreto o puede amenazarlos. Si tú comprendes que la violencia, y esto es algo que es vital de comprender, Oprah Winfrey dedicó sus primeros años de carrera como periodista en entender, porque ella fue víctima a los 9 y luego fue víctima en su adolescencia. Y ella se dedicó a que la gente comprenda que el abuso no siempre es violencia. El abuso es seducción, jueguitos, manipulación. Por eso se utiliza en unas partes la palabra grooming, que es acicalar. Es como que, imagínate el agresor peinando a tu hijo, haciéndole los risitos. ¿A quién no le gusta que lo acicale? Especialmente si tu hijo no lo abraza, como en el caso mío. Ayer fue el cumpleaños de mi mamá y tengo una relación maravillosa con mi mamá. Amo a mi mamá. La perdoné, pues ya he hecho un trabajo muy grande, pero en el caso de mi mamá me abrazó por primera vez y me dijo que me amaba a los 46 años. Y cuando mi mamá me dijo que me amaba, ¿qué sentía Ricardo yo? Pero Ricardo, está silenciado, pues usted, mijo, no podemos jugar aquí a Batman y Robin. Te daban ganas de vomitar. Ganas de vomitar. Esa era la sensación. Era chocante para mí. Imagínate si el agresor, que no voy a hablar de mis agresores ahorita, pero imagínate si tu hijo tú no lo abrazas y viene alguien de repente que lo abraza, se siente rico que lo abrace. Entonces no necesariamente va a ser alguien que lo va a golpear. Sí, algunos empiezan por la violencia, sí. Si tú eres violenta con tu hijo, el agresor va a ser violento. Si tú eres poco afectuosa, el agresor va a ser afectuoso. Son maestros del disfraz, son manipuladores, camaleónicos. Se transforman en la necesidad que tu hijo, hija adolescente tiene. Y si se ponen a ver todos los movimientos que hablen de transgresiones o violencia, como el Me Too, van a darse cuenta que todos tienen estas características.
Entonces, ¿a qué nos referimos con anticiparse? Referimos que tú tienes que advertirle que no necesariamente todo va a ser, no es que es un adulto malo, que se ve como malo, puede ser un tío o alguien con el que ellos o ellas se sientan incómodos, que puede ser personas que hasta sean demasiado buenas, que violen las reglas. Es importante anticiparse, ya lo veremos en el material. Es importante comunicarse. ¿Qué quiere decir? Recordar las reglas todos los días. Hoy mi hija me dijo, hoy día es su cumpleaños, recuerden, ¿no? Mami, mañana me puedo llevar el carro para irme a una fiesta. ¿A dónde es, bebé? A Sambo. Ok. Yo siempre, ¿con quién? Tiene 24 años. Y lo exploraremos con el papá. Siempre, en equipo, papá y yo. Siempre. Nunca, nunca papá dice algo y yo digo otra cosa. Puedo estar peleada a muerte con Ricardo, pero yo tengo un solo equipo con él frente a mis hijos. Ellos no saben, ellos saben. Lo máximo es que el papá es tacaño y yo soy extra generosa. Eso sí, porque dice que si el papá les prestó 4.99, papá les va a pasar 4.99. Yo usualmente me dice, pásale a Ricardito, ¿cuánto te dio? Pásale 10, me prestó 5, pero pásale 10. Yo soy la que me piden 50 y le doy 60, Ricardo le piden 60 y les da 20. Eso nada más. Pero es la única cosa en que ellos se burlan, ¿no? Se burlan del papá, ¿no? Pero el papá es el favorito porque yo soy la que pongo más las reglas y más la fuerte. Pero es importantísimo. ¿Y a qué me refiero con retroalimentarse? Miren, esta relación, porque además ustedes no van a poder controlar la cantidad de padres que van a ir variando en la vida de sus hijos, la cantidad de profesores que van a salir, que van a entrar, las personas, los guardias de la ciudadela, las personas que están en su vida. Y lo más importante es que cada día puedan tener un espacio de conversación. Para saber, por eso, como les digo con mi hija, ¿no? Desde los 3 años. ¿Te gusta Pilar? ¿Cómo te sientes con Pilar? 3 años. Desde que ella aprendió, nosotros le preguntábamos, ¿qué sientes? ¿Cómo es eso? ¿Qué te parece? ¿Cómo no te parece? Mi hija, yo diría desde el vientre. Nosotros tenemos una broma con María Paz. Cuenta la broma con María Paz porque tú la cuentas mejor, de la señora que se atrevió a tocarle los cachetes a María Paz, que creo que desde el vientre o antes venía formado, ¿no? Nosotros vinimos a este mundo para poner este mundo patas arriba. Cuenta, esa es una muy buena. La verdad es que ella no dijo ninguna palabra. Simplemente fue el gesto de que la señora mayor, obviamente, bastante mayor, qué linda la niña, y le hizo así el cachete, ¿no? Y que ella automáticamente, su reacción fue quitarle la mano y mirarla con... ¿Qué te pasa? O sea, o sea, una clara idea de que estaba totalmente cruzando un límite que no tenía que haber cruzado. Ya el momento que le coja la cara ya era una cosa que ella no permitió siendo tan pequeña, ¿no? Y hoy día que lo conversábamos con María Paz, y ella recién se puede creer que analizando este curso y cómo lo iba a poner al revés y primero darle una buena noticia y no la mala, para que no acaben muriendo, ¿no? Claro. Me parece muy bueno, mamá. Y cuando yo le expliqué lo de Pilar y tal cosa, y le expliqué, y le dije, a ti nadie te bañó que no fuera tu papá y yo. Recuerda eso. Yo no permitía, además, algo que a mí me dolía mucho y nunca me ha gustado es ver a alguien, a una mamá, y bueno, no critico, pero es algo que me destroza el corazón, una mamá que salga con una niñera y esté la mamá caminando adelante y la niñera con el niño atrás. De alguna Claro. manera. Y acuérdate que de todas maneras, seguramente de los que están conectados el día de hoy, se acordarán en su infancia que seguramente hubo alguna tía, algún tío que les hizo eso, y que los padres eran muy normal, ¿no? Que era una cosa que se dejaba hacer nomás, ¿no? Entonces, hay una clara diferencia entre el empoderamiento que puede haber con una niña tan pequeña para no permitir que alguien le toque la cara, ¿no? Ajá. Y me caes bien, te voy a dejar ahí, me caes bien. Estamos claros, sí, ya. Sí, es que para mí las anécdotas son muy buenas, porque las anécdotas... Entonces, cuando hablamos de retroalimentarse, esa fue una retroalimentación de María Paz, ¿me entiendes? Cuando hablamos de retroalimentarse, en esa época no podía hablar, pero retroalimentarse siempre vienes de un lugar, ¿qué pasó en ese lugar? ¿Cómo estaban las cosas? ¿Con quién vive esa persona? Yo les puedo decir que sé toda la vida, de hecho, y ojo, nosotros nunca hemos puesto diferencias entre nuestro hijo varón y nuestras hijas mujeres, solo que nuestro hijo varón
siempre le hemos dado más responsabilidad por ser varón, de cuidar a mujeres que los rodean. Ojo. Pero yo sé toda la vida de uno de los mejores amigos de mi hijo. Ellos no van a pijamadas, no duermen, solamente desde que tienen creo que 16 años, nunca fueron, pero sé con quién viven, dónde viven. Es más, me sé todos los problemas porque yo sé que el mejor amigo de mi hijo, no, el papá dormía en un cuarto separado de la mamá. Todo eso no era chisme, no era maldad. Yo necesitaba saber que cuando mi hijo iba a otro lugar, quiénes estaban ahí, quiénes lo rodeaban. Y para eso yo tenía que esperarlo cuando él venía de un lugar, aunque yo me haya anticipado, me haya comunicado, le haya dado las reglas, poder retroalimentarse y que él me pueda decir, pasó algo raro hoy. Hoy esta persona empezó a hacerme cosquillas, hoy esta persona me empujó antes de que pase, era fundamental. Anticiparse, comunicarse, retroalimentarse. Y aquí viene una de las partes más duras por las cuales he empezado así como, este señor que está ahí a la derecha de ustedes, ese que le decía a Ricardo, Mexican boyfriend, porque nosotros resulta que viajamos, nosotros vivimos, este es el centro más importante de los Estados Unidos, es el primer CAC. El CAC es el modelo ideal de protección infantil que existe y el primero en los Estados Unidos. Y este hombre es considerado uno de los 5 héroes por los niños en el mundo, lo quiero mucho, tenemos una relación de mucho cariño hasta hoy y vivimos ahí. Y esta es una persona tan maravillosa y realmente nos trató tan bien que nos cargaba los equipos al final del día. El director, el presidente máximo, es un top del mundo. Y le decía a Ricardo Mexican Boyfriend, porque fuimos a vivir a ese lugar cuando salió aquí, recordarán, octubre, sacamos el video de las super reglas después de que salieron los abusos del Ministerio de Educación. Entonces, como nosotros habíamos hecho la primera campaña y era nuestro resultado, todos los medios nos entrevistaban a las 5 de la mañana en Huntsville, Alabama. Después todo el día, después entrevistas y a veces nos prestaban la gran sala de sesiones de Huntsville, Alabama, todos los programas de televisión, pero además después pasamos capacitándonos todo el día, entonces empezamos a deteriorarnos y Ricardo empezó a deteriorarnos, le salieron unos vellos por ahí, un bigote por eso le decía, your Mexican boyfriend, desde ahí es el apodo, pero tenemos 2 anécdotas muy buenas con él. Cuenta tú rápido, tienes 2 minutos para contar cómo aprendimos nuestro valor como personas que trabajan por la infancia, que es una anécdota muy bonita, antes de darle la anécdota que no es tan bonita. Sí, esto es interesante porque ellos, el enfoque que tenían es un enfoque como el centro mismo es, tú ves que todas las instalaciones, los escritorios son a una altura para niños. Para un bebé, un niño de 2 años. Exactamente. Entonces, el lado donde atienden a los niños, todo es bajito, las mesas son bajitas, el escritorio, la recepción es bajita. Entonces, porque es el mundo de los niños, los adultos son los que están ahí protegiendo. Entonces, bajo ese mismo concepto, nosotros habíamos hecho, bueno, pues teníamos un presupuesto súper ajustado, íbamos con recursos propios, entonces buscábamos un hotel que esté dentro del presupuesto que podemos pagar. Entonces, cuando comenzamos ya a hacer contacto con Chris, Chris nos dijo, bueno, ¿dónde se van a quedar? ¿Dónde se van a hospedar? No, tenemos este hotel. ¿Cuál es el presupuesto de ustedes? Bueno, tanto por noche. Ah, perfecto. Entonces lo vamos a acomodar acá en uno de los hoteles que usamos nosotros. Entonces, cuando llegamos, era un Hilton, creo, ¿no? O un Marriott. Una suite presidencial. Una suite presidencial. Y yo, cuando entramos, digo, creo que se han equivocado. Se han equivocado porque, digo, ¿cuánto va a costar esto? Porque esta no estaba en los planes. Entonces, llegamos con un poco de preocupación. Espérate, tenía buffet abierto. Buffet abierto, Nosotros empezamos a decir, con una sala, o sea, todo era increíble, ¿no? Una suite en el penthouse del hotel, o sea, en el último piso. Y cuando llegamos al NCAC, don Chris, preguntamos, oye, creo que había un error porque, o sea, nuestro presupuesto no era para una sala. Dice, no, no hay ningún error. Lo que nosotros tratamos a las personas que hacen lo que ustedes hacen, que fueron víctimas, que ahora son sobrevivientes, se dedican a hacer esto, los tratamos como tratamos a cualquier niño que llega a nuestro centro. Ustedes se merecen lo mejor. uf, Entonces, ellos hicieron el upgrade
para que tengamos esta suite increíble, porque, claro, el trabajo era extenuante. Nosotros comenzábamos a las 4:30, 5 de la mañana, un enlace vía Skype con algún canal, y después íbamos al centro, estábamos todo el día, y terminábamos de noche ya Él nos cenando, cargaba los equipos en la noche, nos nos llevaba a llevaba a comer. Claro, y ahí entendimos, nosotros claro, no paramos de llorar cuando nos dijo eso. claro. Y entendimos por primera vez, claro, que no éramos máquinas. Ah, acuérdate, otra cosa que nos dijo, ¿qué van a hacer el fin de semana? Antes, Sí. Nosotros llegamos, éramos soldados, nosotros trabajábamos. claro, nosotros llegamos un viernes y dijimos, por mí, mañana sábado empecemos, no hay problema, yo estoy aquí porque aprovechar el tiempo. Dice, no, 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 no. Mañana es sábado, fin de semana, descansen. Aquí a 2 horas está Nashville, váyanse a pasear a Nashville y el día lunes empezamos. Creo que nunca habíamos descansado, ni No siquiera habíamos descansado, no se nos cruzaba por la mente porque íbamos en una misión de ir a recoger las mejores prácticas, a aprender, porque queremos que esto, pues, nutrir todo este trabajo que hemos hecho con el Coalición No Más. Entonces, esa mirada fue realmente, nos conmovió bastante, ¿no? De que ellos le dan ese valor Sí, a la... es una anécdota. Muy, muy importante esa anécdota, la verdad. Y así hay que ver las cosas, así hay que ver a nuestros hijos y hijas y siempre poner en esa perspectiva. Y además que es una perspectiva no adultocéntrica, ¿me entiendes? Es muy importante. Me dice si se escucha bien porque me sale por momentos que mi conexión está... Pero bueno, ahora vamos a la frase de Chris Newley. Estaba yo entrevistándola a él porque como somos productores, nosotros cada paso que hemos dado lo hemos grabado y vivimos con la cámara, grabamos todo. Creo que tenemos no sé cuántos discos llenos de todo lo que hemos hecho. Entonces yo le puse la cámara y le dije, no sé qué pregunta le dije, una de las 560 porque preguntas, y él me respondió, Paola, en inglés me acuerdo, ¿no? Dime una cosa, si el día de mañana te levantas y lo único que quieres es tener sexo con niñas o niños, ¿qué profesión escogerías? Oh, esa pregunta me cambió la vida. Y les pregunto a ustedes, ¿qué profesión escogerían? ¿Pediatra, sacerdote, maestro, niñero, entrenador, payaso? En el 2018, el New York Times sacó una noticia diciendo que los ecuatorianos encabezábamos. Yo dije, wow, ¿qué encabezamos? Encabezábamos una red de pornografía infantil y éramos cabecillas en la región. ¿Y cómo los cogieron a los 2 cabecillas? Porque como los abusadores sexuales en línea se disfrazan niño, un agresor y había sido votado de todas las escuelas. Y esto es yo sé que para ustedes es muy duro, porque como tenemos una mente adultocéntrica, endiosamos además lo que el adulto hace, pero además endiosamos las profesiones. El sacerdote pastor es un enviado, o el Dalai Lama o cualquiera, es un enviado de Dios y no lo cuestionamos. El médico es un enviado, una eminencia, ¿no? Son personas con autoridad, sin entender lo que aprendieron en la primera clase, que es lo que hace que estas personas puedan abusar justamente es su poder y su autoridad. Entonces, es importantísimo comprender que tenemos que ver el mundo de otro lado. Por eso empecé diciéndoles que podemos proteger. Porque cuando yo empezaba al revés con esta pregunta, ya para la hora de la clase, la persona dice, ¿dónde agarro mis hijos? Necesito una cueva, voy a coger comida y yo los voy a dejar encerrados y nadie va a tocar a mis hijos. No, la mayoría de personas no le hacen nada a un niño, niña, adolescente. Se trata del silencio de la mayoría, lo que pone en desventaja a la minoría. Entonces es importante comprender cómo funciona el cerebro de estas personas, qué profesiones buscan.
profesiones que le dan acceso a tus hijos. Y dejar de pensar que cuando tú los llevas a un centro deportivo, miren, nosotros somos, es que además el haber, más allá de habernos leído todo lo que existe, de habernos formado en los centros más importantes, de haberlo vivido en carne propia, desde nuestra propia habitación, el lugar donde el niño o niña debe estar seguro, pero lo más importante, de haber desarrollado grupos de apoyo para entender que, voy a decir las personas, la señora que lavaba en la casa, el profesor de piano, el entrenador de fútbol, el sacerdote, el pastor, el pediatra que acabó de ser encontrado en Quito con posesión de pornografía. Es decir, no quiere decir que vamos a satanizar a todas estas profesiones, pero jamás vamos a verlos como personas que están envueltas en un aro de perfección. La única persona que tiene que estar envuelto en un aro y es de protección son tus hijos, tus hijas, los niños, niñas, adolescentes que te rodean y a las que tú les debes protección y ser un agente de cambio. Por eso tienes que escuchar a Chris Newling a través de mi voz decirte lo que tiene que decir. Entonces dejemos de romantizar estas profesiones. La crianza protectora no romantiza profesiones. ¿Qué es lo que hace la crianza protectora? Y aquí es muy importante ir desglosando estos pasos que los hemos visto. La primera cosa es, tiene políticas y protocolos. Las políticas también son en casa. Ojo, muy importante. Si usted va a crear políticas para su casa, las tiene que tener obligatoriamente una escuela, un centro de trabajo infantil, lo tiene que tener una academia de música, lo tiene que tener cualquier lugar donde hay niñas, niños y adolescentes. También desde un lugar, un baño, cualquier lugar que tiene niñas, niños y adolescentes, pero especialmente un hogar. Las políticas de protección infantil son protocolos, ¿no? Que van a tomar en cuenta todo lo que yo les he dicho, ¿no? La selección de personal, la supervisión, la denuncia de incidentes. Es importantísimo entender que las investigaciones indican que estas políticas rigurosas y bien implementadas y además sostenidas, esto no es un día yo hago esto y es como una vacuna que inmediatamente se da. A diferencia de la otra vacuna, digamos que esta enfermedad social de la pederastía necesita vacunas diarias. Es todos los días. Y si yo contrato a otra persona, todo empieza de cero. Y al final no son demasiadas cosas si es la protección de la persona que tú más amas en este mundo que es tu hijo o hija adolescente. Y la segunda cosa son los protocolos de selección y evaluación del personal, que son estas verificaciones exhaustivas de antecedentes y evaluaciones psicológicas a los empleados, proveedores que trabajan con niños. Aquí es muy importante entender que cuando nosotros hablamos, no hablemos solamente, pensemos el mundo de los adultos y ese 93% como que habíamos hablado solo de un docente. Estoy hablando de un payaso y de un conserje. También estoy hablando del papá de Glass, que era un rector, en todas las situaciones. ¿Saben por qué tiene un conserje poder? Un conserje tiene poder porque hay lo que se llama horas muertas. Una hora muerta es cuando llegan a ver a los niños y tus hijos se quedan de última porque no llegaste y quedan un niño con el conserje. Ahí aprovecha el poder que tiene el conserje, de que ser el que cierra y abre la escuela. Ojo, un payaso tiene poder si tú no adviertes a tu hijo y lo dejas ir al baño en una fiesta infantil sin ver a qué baño va, qué edad tiene tu hijo y si debes acompañarlo, o le has explicado que cualquier persona, hasta la que está ahí para hacerle reír, es una persona no peligrosa, pero una persona que no debe tocar sus partes privadas y no debe tomarse atribuciones como la de esta señora de tocarle el cachete a mi hija aún siendo bebé, porque ese es su cuerpo y nadie lo debe tocar. Tan simple como eso. Ahora, 3 cosas y lo voy a poner en fácil. La primera cosa que hay que hacer, como les dije antes, es la verificación de antecedentes penales y de conducta. Ver si esa persona tiene problemas con la ley, cualquier incidente relacionado con la conducta inapropiada, no necesariamente violencia sexual. ¿A qué persona? Y hoy más que nunca, que estamos hablando de una doble vulnerabilidad por la crisis de seguridad, hay que pensar muy bien. Es mucho más
Es preferible escoger a alguien para trabajar en tu casa que ha trabajado toda la vida con tu familia, aunque no sea tan eficiente, que a una persona que entra y puede ser muy eficiente, pero que tú no tienes todo su background o toda su trayectoria. La trayectoria, y aún así con trayectoria, hay riesgos. Entonces es importante ver, incluir delitos relacionados con conducta inapropiada hacia menores. ¿Cómo pueden consultar este material para las personas que no son expertas? Tenemos aquí, obviamente, periodistas, abogados, pero quienes no son expertas, Ricardo, ¿cómo lo pueden consultar? Lo pueden consultar en hay una página de la Dirección Nacional de Registros Públicos, también en la página del Consejo de la Judicatura, con el número de cédula se puede ver si la persona tiene antecedentes penales, si tiene algún juicio y el tipo de juicio, pues son públicos, se lo puede ver también ahí. Entonces es una herramienta para poder con criterio examinar a una persona, ¿no? De hecho, como una anécdota que quiero contarles como entre las otras que tengo, me acuerdo que les contaré que una de las razones para haber detectado a un sacerdote que fue agresor, que después fue condenado, es haberle pedido a una de las víctimas, durante 8 meses, todas las noches, le ponía, por favor, ¿tú cómo puedes dormir tranquila? Yo no voy a dormir tranquila. Hasta que sabes lo que hizo esta persona, me mandó la cédula del sacerdote y me mandó la página y yo metí la cédula del sacerdote y me salieron todos los demandantes. Uno de ellos es Juan Vallas, a quien se acordó el día de mi cumpleaños y me mandó un mensaje, uno de los mensajes más lindos del mundo. Cuando no confiaba en nadie, confío en nosotros, y eso es una de las cosas que nos decía, ¿no? Tú me devolviste la fe en el mundo, y eso es algo, estas pequeñas cosas son las cosas que nos hacen a nosotros personalmente muy, muy, muy felices. Pero es muy importante entender esto, ¿no? Pero hay que entender que, como sabemos que el abuso sexual es un tema que no se denuncia y sobre el cual hay un silencio, nada va a ser importante como entrevistar a esta persona, confiar en tu intuición, pero además pedirle mínimo 5 referencias y llamar a pedir. También te puedes topar con que la persona que te da referencia no te diga por qué la persona salió. También puede pasar eso. Ojo, porque es un tema que está basado en un secretismo. Ese conserje que les conté que estaba poniendo en Facebook Live y salió en el New York Times, ese conserje había salido de varias escuelas por abusar niños, niñas o adolescentes, pero nunca se había denunciado. Pero si yo hubiera hecho la revisión de antecedentes, le hubiera preguntado y él no habría sabido decirme por qué salió, hubiera necesitado contrastar y no me hubieran dicho 5 personas, no sé, mire, pregúntele a él, no quiero hablar de eso, y me hubiera cerrado el teléfono. Esa es una persona a la que yo no contrataría. Yo tengo que tener total control, especialmente si yo soy responsable de un niño o niña adolescente, desde en mi casa hasta en un centro educativo o cualquier centro que trabaja con niños, niñas, adolescentes, brinda juegos, servicios a esta parte de la población, de hacer entrevistas y referencias. Y la última es las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas. Como es bastante complejo, a mí me encanta hablar con estadísticas, cifras, y aquí esto es vital. Si pueden hacer un capture de pantalla, igual esto es algo que yo les voy a dar, especialmente porque sé que hay personas que manejan aquí centros muy importantes, como Fascinar, por ejemplo. Aquí tienen las evaluaciones científicas que se recomiendan hacer, las pruebas psicológicas, psiquiátricas, psicométricas de personalidad, de riesgo y conductuales. Son importantísimos para poder ver. Y aquí hay cosas muy interesantes. Hay una que cuando ya hay un conocimiento como por ejemplo el que nosotros tenemos, de entender por qué te piden el manejo, por ejemplo, cómo la persona reacciona ante el manejo o ante el estrés. Porque la mayoría de los agresores sexuales son personas que tienden a aumentar las agresiones cuando están sometidos a estrés. Entonces, por eso, usualmente es como pasa igual con una persona con alguna adicción, ¿no? Tengo una circunstancia, ustedes perdonen, pero yo tengo que complementar eso con algún chisme, como el de Ben Affleck, si lo vemos más gordito porque está comiendo, porque no quiere beber, después de la separación de Jennifer López. Pero estas cosas, yo siempre soy mucho de chismes, de la farándula, para poder contrarrestar que paso el día trabajando con temas de abuso sexual a la infancia. Pero ¿por qué se engorda una persona que es adicta?
porque usualmente la persona tiene una personalidad adicta, ¿no? Entonces, es interesante entender por qué lo hacemos o lo vemos de esta manera. Vital, esto es algo que, esta parte es algo que lo van a tener para que lo puedan ver, pero si le pueden hacer un capture también es muy importante. No voy a entrar aquí porque, obviamente, ¿no? Pero digamos que usted no podría hacer todas estas pruebas porque va a contratar a una persona dentro de su casa. ¿Qué cosas fundamentales usted tiene que poner como regla? Son 3 cosas que le podrían a usted salvar la vida dentro de casa. La primera, y esto debe ser obviamente más para una institución como Fascinar, el Alemán Humboldt, que son otra de las organizaciones que se está capacitando hoy con nosotros, son fundamental capacitar a su personal. Pero todas las personas que van a tener acceso a sus hijos e hijas tienen que tener un resumen o una capacitación o para ayudarnos a entrar en este curso, porque además nos ayudan a poder ayudar a otras personas y nos permiten sostenernos. Pero no asuma que una persona que usted ha contratado viene con todas las capacidades y el conocimiento que usted ha desarrollado y que aún así le cuesta mucho, porque es mucho, ojo, 6 módulos. Y nosotros no estamos dando ni siquiera el 20% de los conocimientos. Ni siquiera el 20% de los conocimientos. Estamos dando un curso lo más simplificado, lo más agradable y entretenido para poder prevenir la violencia. Entonces, la primera, capacite a su personal. Y además capacite y tenga retroalimentación. Mijita, tal persona no te dejó que entre cualquiera, con su hijo. ¿Quién es su radar? ¿Quién es su radar? Su hijo o hija. Siempre, siempre. La segunda, reglas claras. Saben que la mayoría de los abusos dentro de la casa no necesariamente lo va a cometer, lo comete muchas veces una mujer, lo comete, no voy a decir que no, 1 de cada 10 agresores puede ser una mujer, pero además son, y cuando yo narro una cosa en especial, eso tiene que ver exactamente con esta persona con lo que ha pasado en este lugar, puntualmente. Entonces, por ejemplo, una persona que trabaja con usted 10 años y resulta que viene su hermano, que es pederasta, de España a visitarlo. Y usted no tiene la regla de que cuando usted no esté en casa, nadie puede venir a entregarle ni siquiera unas llaves, porque es meter a alguien, pero ella usted no se lo dijo, la persona no lo asumió. Viene el hermano, ella está limpiando, él se queda, le pide algo de tomar, cuando ella sube a limpiar, se queda con su hijo y abusa de su hijo. Importantísimo entender, el círculo de protección es las personas que yo capacito y a las cuales yo superviso. No hay un tercero que pueda entrar. Para que alguien te venga a dejar algo, te venga a entregar algo, tengo que estar yo. Importantísimo. Otra cosa, vital. Luego que usted lo capacita, luego que usted pone las reglas, cambie rutinas, aparezca sin avisar, observe la reacción de estos adultos y lo más importante, observe la reacción de los niños, niñas y adolescentes. Estas son 3 medidas puntuales en casa que usted puede tener para protegerlos de la violencia sexual. Y hay algo que es fundamental. Hemos hablado todo este momento de reglas que podemos poner en casa. Y sin embargo existe la explotación sexual, que es el abuso sexual por fines monetarios. Principalmente se comete en línea, tiene un gran crecimiento debido a que, por una parte, las niñas, niños y adolescentes después de la pandemia estuvieron hasta 12 horas conectados entre la educación, la socialización. Ricardo, por favor, léeme. Y por otra parte, es muy importante entender que además esto se da por el auge que ha tenido el Internet antes de la pandemia, más la crisis social.
Porque la crisis social, además de generar que los agresores aumenten el nivel de abusos, por otro lado, el hecho de que puedan vender el material, además de cometer estos abusos, es un gran negocio. Hoy no vamos a hablar de esto, vamos a dar más adelante un curso especializado en esto, pero quiero darles algunas reglas puntuales antes de preguntarles si tienen preguntas y terminar. Primero, importantísimo, esta estadística que ven ahí, UNICEF detectó que en América Latina el 86% de padres no habían educado jamás a sus hijos para estar seguros en línea. A mí me encantan, como les decía, me encantan los números. Me encanta hablar de números porque los números lo que me permite a mí es poder entender la magnitud del problema. Tenemos padres que dominan menos el Internet que los hijos, porque existe una brecha digital, más no quieren hablar de violencia sexual, no se capacitan en estos temas, por ende tienen una doble barrera, y además estos padres no se capacitan para protegerlos. Cuando aquí el terreno, para que tengan una idea, hay 750.000 pedófilos conectados, pederastas conectados, pedófilos pederastas conectados, porque muchos pedófilos lo hacen online para no tener que hacerlo físicamente, ¿no? Pero tenemos 750.000 pederastas conectados cada noche. Ese es el pool que tenemos. Y sin embargo, veo bebés con esto en la mano. Esto tiene una cámara. Esta cámara es acceso a miles de agresores. Entonces, la primera cosa, con consejos puntuales para llegar a la 1:30, y ahí escuchar si hay alguna pregunta. Primer consejo, somos el segundo país después de Brasil, violando las reglas de crearle redes sociales a los hijos o hijas antes de 13 años. Mis hijos no recibieron un celular como esto, ni siquiera tienen antes de que tengan 14 o 15 años. Tenían una piedra tallada por el papá con una antena hecha de metal que tiraban contra la pared para que yo les escuche. Tenían el Nokia 00-0, ¿ya? Y ellos todos los días trataron de hacerme sentir mala madre, desgraciada. No, yo no soy ni mala madre ni desgraciada. Soy una persona que se informó. Y aunque no haya tenido todo Ecuador y Más en esa época, lo que sí sabía es que Ecuador y Más nació cuando cambiamos los patrones de crianza para que nuestros hijos no vivan lo que nosotros vivimos. Entonces es importante entender, no viole las reglas, no les dé celulares a sus hijos antes de 13 años, no se los dé. Esto es algo que se debe manejar con mucha sabiduría y mucho control y mucho conocimiento. Pero vamos a dar unas reglas simples que pueden ejercer sobre esto. Primero, no comparta usted en sus redes, usted en ninguna plataforma. Recuerde que Facebook es dueño de Instagram, Instagram es dueño de WhatsApp. Lo que se comparte en WhatsApp, lo que se comparte en redes. El agresor lo contacta por redes, lo lleva a mensaje directo, se lo lleva a WhatsApp, su hijo le manda la ubicación y se acabó. Tan simple como eso. Usted empiece por no compartir fotos de niños, niñas, adolescentes en terno de baño, en ropa interior. Un 7% de la población no lo va a ver con los ojos de pureza y amor como lo ve usted. Recuerda las estadísticas. Segundo, no tenga computadoras en lugares donde usted no pueda tener control. Mi hijo se llevó la computadora a su cuarto, creo que a los 15 o 16 años. Él tenía que tener la computadora, pobrecito, pseudo gamer, porque no lo dejaba jugar, porque encima mi familia hay ludópatas, alcohólicos, entonces yo no le dejaba nada. Mi hijo de verdad no bebe, casi no juega. Bueno, ahora ya juega, porque está en una etapa, le ha agarrado la adolescencia tardía, pero juega a los 19, ¿no? Y además, él detectó un abuso de una de sus compañeras de colegio, la llevó por parte de un pool, había 200 personas, mujeres, detectó que hubo un abuso, se puso del lado de ellas, las llevó a chat interno, las protegió y le brindó, y después nos comentó a nosotros. Ese es el hijo que tengo, no porque sea una persona, además que son maravillosos y para mí son lo más maravilloso del mundo porque es mi deber como mamá, pero además porque se lo formó para eso. Importante.
Pero mi hijo me odiaba a los 16 años porque todos tenían computadora en su cuarto, mi hijo no. La computadora debe ser algo que tú puedas parar y mirar con quiénes están hablando. Importantísimo. ¿Dónde lo ubicas? Horario. Las horas de cacería son a partir de las 9 de la noche. Importante poner horario. Siempre queremos creer que existen cosas como control parental, que me da risa que Ricardo y yo queríamos ver Wolverine, no, Deadpool, hace 2 semanas y no podíamos ver Deadpool porque por supuesto que hemos tenido control parental, porque somos estos padres, y nos matamos de la risa, porque aquí el menor tiene 19 años, pero más allá de eso, esa es a la cosa que menos le hemos prestado atención. Nos hemos preocupado mucho en poner en esta cabeza toda esta información y además en traducir toda esa información en ellos y en ellas. ¿Ok? Con esto hemos terminado el día de hoy en nuestro módulo número 2. Mira, han sido muy educada, Ricardo. 1 hora 30. Y quiero preguntarles si alguien tiene una pregunta. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? ¿Hay algo que crees, Ricardo, que faltó de explicar? Si no, voy a ver si alguien quiere anotarla, quiere decir algo, o si todavía está... Sí, hay una cosa que yo quería decir con respecto al tema del Internet. Sí, si bien es cierto, el pedófilo, la diferencia con el pederasta, sabemos que el pederasta lo lleva a cabo, pero el pedófilo también consume pornografía infantil. Por ende, el comercio y la comercialización de la pornografía y los niños y niñas que utilizan la pornografía obviamente son víctimas de esta forma de abuso, ¿no? Brutal. Entonces, también son consumidores, también están ahí. Y las redes sociales son un gran catálogo para todas estas personas. Entonces, probablemente si ellos no lo llevan a cabo, sí va a haber el pederasta que lo lleva a cabo, que lo graba y que lo sube y que lo vende, ¿no? Y de eso conocemos algunos casos, ¿no? De acuerdo. Sí, bueno, eso yo creo que si podemos dar estas reglas y cómo le puedes explicar, vamos más adelante, tanto voy a sacar un cuento y también va a haber un curso porque el tema de explotación sexual en línea es otro mundo. Otro mundo, sí. He dado como las bases, ¿no? Bases como muy puntuales. Pero hay 2 frases que a mí me gustan mucho para educar a los hijos. La primera es: no hagas en internet nada que no serías capaz de hacer delante mío, de tu abuela, de tu tía. Súper fácil. Exactamente. Y la otra que me gusta mucho es: tú puedes hacer un amigo en persona en la escuela y luego ir a internet y considerarlo tu amigo en internet. Pero jamás puedes hacer un amigo en internet y luego ir a verte con esa persona sin mi supervisión, porque tú no sabes quién está en internet. La mayoría de los niños, niñas o adolescentes que se ven como niños, niñas, adolescentes son pederastas. Por supuesto que sí. Y además también me acordé también de una frase que me dijo una persona en uno de los congresos que estuvimos fuera, que probablemente la brecha generacional, ¿no es verdad? Los chicos ahora saben mucho sobre tecnología y los padres probablemente no sepamos mucho sobre tecnología. Y es verdad. Pero lo que sí es verdad, y ella me acuerdo que respondió a uno de sus hijos, me dijo, tú puedes saber más de tecnología que yo, pero yo sé cómo es el mundo afuera y quiénes pueden estar atrás de esa tecnología, del otro lado de un chat, ¿no? Del otro lado de un perfil falso, ¿no? Entonces, conozco cómo es eso y como una persona preparada, tengo que protegerte de esa persona, porque es una forma de engañar, una forma de que tú hagas algo que no lo harías, como tú dices, en persona, ¿no? Aquí tenemos un comentario, lo leo, ¿no? Sí, sí, le estaba leyendo, sí, también le leí, de Banner, sí, léelo. Sí, dice Vanessa, me impacta el contraste entre la estadística de los abusadores y la de los abusados. Esto quiere decir que los abusadores tienen mucho acceso y muchas facilidades para llegar a los niños. Por eso es tan importante este curso para entender cómo operan como lo hemos visto hoy. Gracias. Sí, y eso yo creo que en el caso de Vane, que es una de mis mejores amigas, y es una persona a la que le he hablado mucho, pero le he hablado por partes. Y yo creo que a veces la gente cree que es suficiente con escuchar parte de. No, como nos hemos dado cuenta, vamos 2 clases y requiere
algo con la que usted va a tener que posiblemente generar de alguna manera un código de conducta para su casa, un código para hablar con sus hijos y sostener esa conversación con sus hijos en el tiempo y de acuerdo a sus edades de desarrollo, y además unos lentes que usted se va a poner para ver las relaciones de sus hijos y las reacciones de sus hijos con el mundo, y además un constante sistema de confianza, amor y comunicación y retroalimentación para sostener ese sistema. Es muy complejo y no estamos hablando, ni siquiera llegamos al 20% de lo que es este tema. Pero claro, no vamos a darles todo porque queremos darles cosas muy puntuales que ustedes puedan tener. Recuerden que se puede prevenir, se puede proteger a los hijos, a las hijas, a los adolescentes, se puede generar un mundo de cambio. Lo importante es que usted se capacite constantemente y ponga en práctica cada una de estas reglas. Claro, es importante eso. Esto es apenas la superficie, ¿no? Pero es un buen punto de partida para que comiences a ver las cosas de otra manera y comenzar a tener precaución. Claro. Cada módulo, miren que son 6 módulos muy puntuales, cada módulo trata y te llevas cosas muy prácticas, pero lo más importante, más allá de darte cosas prácticas, para nosotros es importante enseñarte a pensar, enseñarte a ponerte los lentes de la protección, porque es lo único que te va a permitir ser un adulto responsable para el resto de tu vida. Así que buenas noches y nos vemos la próxima semana. Gracias. Buenas noches.